de constitucionalidad por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que muchas veces entendemos como el órgano que encarga de resolver conflictos que surgen con relación a los procesos electorales, pero que pues creo que cada día más hemos ido viendo otra faceta también muy relevante de órgano jurisdiccional electoral, como es aquella relacionada con la actuación, y decía hoy el magistrado, una actuación transformadora o transgresora en materia de derechos humanos y principalmente con relación a grupos que se han encontrado fuera del ámbito político electoral, ¿no? Con grupo de personas a las que, si bien se les ha reconocido en muchos casos, no, pero en algunos sí, como titulares de los derechos político-electorales, pues se han enfrentado una serie de barreras que le han llevado a una situación de exclusión en el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y es ahí la importancia de hacer efectivo realmente el principio de igualdad, pero no una igualdad vista únicamente desde la perspectiva de lo formal. Es decir, debemos superar esa concepción de que todos somos iguales o todas somos iguales ante la ley, que es en el sentido formal, para pasar al otro ámbito o a la otra faceta, que sería la igualdad en aplicación de la ley, o lo que llamamos sustantiva o material, ¿no? Y es precisamente a eso a lo que se ha dedicado en buena parte el Tribunal Electoral, no solamente ahora, sino yo creo desde, sostendría, ¿no?, que desde su misma instauración en 1990, pues ha venido ejerciendo, ¿no?, ese papel. Un papel que tiene como objetivo eliminar los prejuicios, los estigmas, la discriminación, que está muy enraizada en nuestra cultura y no solamente en la cultura mexicana, ¿no? Es algo que se ha venido instaurando desde la misma configuración de los derechos político-electorales. Para ello, se hace necesario utilizar una serie de enfoques distintos, ¿no?, a fin de resolver los asuntos que llegan al tribunal, y hace falta actuar con una visión jurisdiccional distinta, ¿no? Y es ahí donde entra en juego la ética que deben tener los órganos jurisdiccionales a enfrentarse con distintos casos que ponen sobre la mesa estas situaciones de exclusión en lo político. Y es la gran pregunta a la que quizás se tiene que responder en la materia, ¿no?, jurisdiccional, y es qué papel se espera que desarrollen los jueces constitucionales electorales cuando se encuentran ante estas exclusiones. Y más aún cuando se encuentran ante el hecho de que estas exclusiones están derivadas o por el papel del legislador o por la omisión del legislador, ¿no? O incluso nos vamos a encontrar que en muchos casos las omisiones en cuanto, o las exclusiones en cuanto al ejercicio de los derechos devienen de la misma Constitución, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos respondernos a qué tipo, qué órgano jurisdiccional electoral queremos. Un órgano judicial electoral que se encargue de cumplir aquella ética formalista de la que se hablaba en el siglo XVII, bueno, el siglo XVIII, XIX principalmente, de decir el juez tiene que aplicar rigurosamente la palabra de la ley y tiene que hacer únicamente interpretación gramatical, que sería prácticamente la aplicación gramatical de la norma, y en caso que se encuentre que no hay norma, entonces el órgano judicial quizá lo que debería es hacer ver que hay una laguna o una omisión, pero no proceder a tutelar en el caso concreto que llegue ante su jurisdicción. O, si por el contrario queremos un juez constitucional electoral que asuma un compromiso con la Constitución, que asuma un compromiso con el principio de igualdad sustantiva, que asuma un compromiso con los derechos humanos y que con base en una interpretación más allá de la gramatical, haga efectivos los derechos de grupos que han estado fuera de lo político, ¿no? Y ahí es donde muchas veces se dice, sí, si queremos
tipo de jueces, lo que no queremos es que sean jueces activistas, pero claro, habrá que definir qué entendemos por activismo en materia de inclusión o en materia de derechos humanos, y habrá que definir también cuáles son los límites que debe tener un juez constitucional y quién le va a marcar esos límites, pero más allá de ello, va a controlar que efectivamente un juez constitucional se ajuste a esos límites. Es posible hablar de límites para la actuación constitucional cuando ese juez ya no es un juez formalista, exclusivamente formalista, y en caso de que es posible imponer límites a la actuación del juez constitucional, ¿quién va a velar porque efectivamente se cumplan esos límites, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante complicada cuando nos acercamos, ¿no?, a esa visión de los órganos jurisdiccionales, y yo creo que principalmente en la materia electoral nosotros hemos venido asistiendo desde la década de los 90 y luego más aún a partir de 2018 a un papel sumamente activo en cuanto a ese compromiso con la Constitución de hacer el principio de igualdad, principalmente con relación en cuanto a la aplicación de lo que se ha denominado como acciones afirmativas en la materia electoral, ¿no? Y ahí vemos cómo acciones afirmativas en el ámbito de lo electoral, pues se han venido introduciendo, se han venido regulando principalmente a fin de hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad o de exclusión en la que se ha colocado a determinadas personas por su pertenencia a un grupo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las primeras acciones afirmativas que se introdujeron en el ámbito de lo electoral? Todo esto tiene que ver, ¿no?, precisamente con esa ética, ¿no?, que nosotros estamos observando en los jueces constitucionales electorales, que les invita, ¿no?, no solo a regirse a la palabra de la ley, ¿no?, a no ser la boca inanimada que pronuncia la letra de la ley, como decía Montesquieu, sino que les invita a ir más allá de ello y a replantearse una nueva forma de hacer efectivos los derechos político-electorales, ¿no?, y una nueva forma de construir democracia, porque claro, la democracia nosotros muchas veces la definimos coloquialmente como el poder del pueblo, pero claro, dentro de esa definición un poco básica de la democracia, habría que preguntarse quién es el pueblo, quién ha sido el pueblo de la democracia, y vamos a encontrar que ha sido un pueblo sumamente restringido. Y frente a eso es que se ha venido actuando en las últimas décadas, ¿no?, en la materia electoral en México. ¿Ustedes fueron las primeras acciones afirmativas que se introdujeron en la materia electoral en nuestro país? Dice Fernando Hernández, sí, las acciones afirmativas de género, ¿no? A ver, somos 4, ¿no? Pero pues, una hora muy pesada, ya sabemos que se puede volver tedioso. Sí quiero que podamos participar, ¿no? Yareli, Julio y Fernando, para evitar, ¿no?, que se haga mucho más la clase a esta hora. Dice las acciones afirmativas para las mujeres, ¿no?, las denominadas cuotas de género. Nosotros sabemos que estas se introdujeron a partir de una serie de reformas al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se corta el audio. Moni, espera, deme un segundo porque pues estoy con el internet de la escuela, no creo que sea el problema, pero voy a preguntar. A ver, bueno, a ver, podemos. Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? ¿Alguien me podría decir? Sí, ahí se escucha bien.
Pero, y a mí porque se me corta, si estoy en el mismo internet. Pero, a ver si un poco mejor. A ver, Gwen. Ahora, vamos a ver. Tal vez ahora. Voy a continuar. Las primeras acciones afirmativas fueron estas cuotas de género que se introdujeron a partir de una serie de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se fueron potenciando, ¿no? Nosotros vimos que en primer lugar se le dijo a los partidos políticos, les recomendamos no postular un 100% de candidaturas de un mismo género, ¿no? Se hablaba de género y no de sexo. Y habría que distinguir también cómo construimos nuestras candidaturas, si por género o por sexo, o cómo es nuestra paridad, si por género o por sexo, porque eso es una cuestión trascendental si tomamos en cuenta que estos no son sinónimos. Entonces, se hablaba en ese momento de no puede haber un 100% de candidaturas de un mismo género, y se recomendaba a los partidos políticos a potenciar un mayor número de candidaturas hacia las mujeres, y luego ya se le impuso una obligación a los partidos políticos, ¿no?, de potenciar, y sabemos que en el año 2000, al menos, aunque no se dijo así expresamente, era lo que se pretendía, ¿no?, al menos un 40% de candidaturas para las mujeres. Y claro, en ese momento se comienza, ¿no?, a dar ese paso. Hay sanciones en caso de incumplimiento, pero pues, nosotros también conocemos cómo los actores políticos comenzaron a llevar a cabo una serie de resistencias para no cumplir con esa acción afirmativa que veían como una imposición. ¿Y por qué se ve como una imposición una acción afirmativa que obliga a los partidos políticos a llevar un 40% de candidaturas de mujeres, dado que si nosotros estudiamos las estadísticas del INE, ¿no?, vamos a encontrar que a partir del reconocimiento de la ciudadanía de la mujer, su participación en lo político fue bastante simbólica. Había pocas diputadas, senadoras, mujeres, a pesar de que ya se había reconocido la ciudadanía a la mujer desde 1953, porque hay que esperar casi 40 años. Ya sabemos que la primera reforma en materia de acción afirmativa de género fue del 93, 40 años después de que se reconoce la ciudadanía a la mujer. ¿Por qué? Porque no se hace efectivo ese ejercicio de derechos político-electoral. Por el curso natural de las cosas, probablemente, pues la mujer en 2023 estaría teniendo una participación bastante simbólica en lo político, aun y cuando constituye más de un 50% de la población mexicana. Entonces, parece ser que de alguna manera hay que reconstruir lo que culturalmente hemos ido manteniendo, no solo mediante reformas legislativas, sino que cuando no se hace a través de reformas legislativas, la gran pregunta es, ¿y le toca hacer esto al Tribunal Electoral o al órgano constitucional electoral, a un juez constitucional, pongámosle así, ¿no? Porque sabemos que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en la materia electoral, desde que la Constitución le reconoce en el artículo 99, párrafo quinto, ¿no?, la facultad de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Inaplicar, no expulsar o invalidar, sino inaplicar. Y también la facultad de hacer interpretación constitucional, no solo de las leyes, sino la interpretación de la propia Constitución, ¿no? Es un tribunal constitucional porque va a tener la última palabra en cuanto a esa interpretación que realice. Las sentencias del Tribunal Electoral, en principio, no van a poder ser revisadas por ningún otro órgano al interno del Estado mexicano, que entraran en contradicción con un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y surge una contradicción de criterios, como vimos en el caso del modo honesto de Vini. En el caso de las acciones afirmativas, ¿no?, de esa cuota de género, nosotros vemos que se introduce precisamente porque 40 años del reconocimiento de la ciudadanía a la mujer,
antes de 1953 en México no era ciudadana y por tanto no tenía derechos políticos, ¿no? No podía votar, no podía ser votada. En 1953 se da el reconocimiento, pero ahí es donde vemos que el reconocimiento de un derecho a nivel incluso cuando está en la Constitución, como es el caso del reconocimiento de la ciudadanía de la mujer, que está en el artículo 34 de la Constitución. O sea, ahí no se dice, ya como se decía antes, los mexicanos son ciudadanos a partir de que tengan 18 años. No, ahora es las y los mexicanos, ¿no? Se incluye a la mujer, pero el reconocimiento formal de ese derecho es insuficiente cuando pues, se tiene que enfrentar a una serie de barreras que se han venido imponiendo, y en este caso, de manera cultural, para hacer frente a que ese derecho realmente sea efectivo. ¿Qué se tenía que hacer ahí? Pues probablemente lo que pasó, que el legislador entre, ¿no?, a potenciar ese derecho político electoral. Porque nos encontramos ante una situación de exclusión que causa una vulneración no solo al principio de igualdad, sino también al principio de no discriminación, que está a nivel constitucional y a nivel convencional. Aunque en la década de los 90, ¿no?, cuando se introduce la primera acción afirmativa a favor de las mujeres, que fue una recomendación a los partidos políticos, no era una obligación. Al principio fue gradual, se recomendaba a los partidos políticos ir incluyendo un mayor número de mujeres en sus candidaturas. Pero claro, esa actuación del legislador se da por cumplimiento del principio de igualdad, ese mandato de igualdad y también de la prohibición de discriminación en el caso para hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Es todo un conglomerado de derechos que se tiene que hacer efectivo, implica que el primer llamado a hacer efectivo los derechos tiene que ser el legislador. ¿Por qué? Porque el órgano legislador es el que tiene esa legitimación democrática directa al ser elegido por el pueblo soberano. Es el representante del pueblo soberano. Es el órgano a partir del cual el soberano de manera directa ejerce el poder político, ejerce sus derechos de participación, no de manera indirecta. Entonces, el primer llamado es el legislador. En las cuotas de género nosotros vemos cómo el legislador cumple con esa obligación y da un paso más, ¿no? Además del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, ¿dónde está ese reconocimiento? En el artículo 34, que ya no excluye, ¿no? Ya no dice solamente los hombres mayores de 18 años, mexicanos por nacimiento, por naturalización, no. Ahora es un término que incluye a la mujer, ¿no? A partir de 1953, entonces el legislador da efecto a ese derecho, potencia ese derecho, da un paso más y dice partidos políticos tienen que llevar a mujeres en sus candidaturas. Eso no significaba que porque se llevase un 40% de mujeres en las candidaturas, ya iba a tener como consecuencia la elección de un 40% de mujeres, y vamos a encontrar ya el 40% de las mujeres integrando, por ejemplo, las cámaras del Congreso de la Unión. Vemos que no es así, que se tuvo que tomar una serie de medidas para que efectivamente las mujeres pasaran del acceso a las candidaturas al acceso al cargo público. Y en eso, quien tomó las medidas en ese sentido fue el Tribunal Electoral, porque al tribunal es el que le llega el caso por caso. Entonces, el tribunal tiene que dar vida, ¿no? Hacer efectivos esos derechos que están reconocidos en la norma. Y lo fue haciendo a través de distintas sentencias, ¿no? Nosotros escuchamos el caso de las antijuanitas, donde el tribunal dice, ok, yo voy a hacer efectivo ese 40% de participación de las mujeres en las candidaturas, pero voy a decir, tiene que ser tanto en las candidaturas propietarias cuanto en las candidaturas suplentes, y también se va a introducir, ¿no? en otros criterios del Tribunal Electoral esa obligación de que las candidaturas sean intercaladas, ¿no? Las listas cremalleras. Si el primer lugar es mujer, el segundo tiene que ser así sucesivamente. Y todas estas cuestiones luego fueron
apropiadas por el legislador y la va introduciendo en la ley electoral. Pero vemos cómo es importante, ¿no?, que el órgano jurisdiccional electoral, el que tiene un contacto directo con el caso a caso, pues vaya asumiendo una ética que sobrepase el criterio formalista y dé un paso más y diga, pues voy a hacer efectivo esos mandatos que en algunos casos están en la Constitución, en la ley, o en otros casos no están, y hay una laguna, pero voy a hacer efectivo determinados mandatos para pues ir reconociendo o ir potenciando los derechos políticos de personas que han estado fuera de este ámbito. Entonces, cuando se introducen, ¿no?, esas reformas al entonces COFIPE para dar sentido material a la ciudadanía mujer, también vimos, como ya les dije, el caso de las antijuanitas, resistencias, fraudes, simulaciones, cuestionamientos sobre si una medida como la cuota de género trastoca o no trastoca el principio de igualdad. Claro, yo no sé si ustedes tienen algún criterio con relación a las acciones afirmativas, ¿no? Las primeras que se introducen en México son las de género, pero desde ese momento se comenzó a decir, pero es que el obligarme a mí a llevar una candidatura, un determinado porcentaje de candidatura de mujeres, es contra el principio de igualdad mismo. ¿Por qué? Porque me obligan a llevar a mujeres por el hecho de ser mujeres, no lo ven únicamente de manera sesgado, como si la acción afirmativa únicamente fuera un trato preferencial, que lo es. La acción afirmativa, no nos vamos a equivocar en eso, ¿no? En la mayor parte de casos es trato preferencial, claro. Hay que tomar en cuenta que ese trato preferencial se introduce precisamente tomando en cuenta la situación de exclusión, de discriminación, que muchas veces es interseccional, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, ser mujer, tener alguna discapacidad, pues te produce una exclusión mayor que se tiene que paliar de alguna manera. Y claro, es por eso que hay que estudiar y entender, ¿no?, actuaciones que se han venido introduciendo a través de criterios jurisprudenciales para a estas medidas, ¿no?, como medidas necesarias para revertir situaciones de injusticia y de desigualdad, siempre y cuando cumplan una serie de parámetros que también el Tribunal Electoral nos ha venido enfatizando cada vez que se habla de acciones afirmativas para hacer efectivo el principio democrático o el sufragio universal. Y nos ha dicho, las acciones afirmativas no pueden introducirse de cualquier manera, sino que deben cumplir una serie de criterios. Entre ellas, pues la acción afirmativa debe ser temporal, debe ser objetiva y debe ser razonable. No porque se introduce una acción afirmativa ya esta es constitucional, sino que se tendrá que analizar en su caso si esa acción afirmativa es objetiva y si esa afirmativa supera un test de proporcionalidad, es decir, persigue una finalidad legítima, es idónea para alcanzar ese fin, es necesaria y es proporcional en sentido estricto, además de que tienen que ser temporales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. Esas acciones afirmativas deben cumplir todos esos criterios. Es difícil muchas veces acercarse a ese concepto de acción afirmativa porque a veces las vemos de manera sesgada, ¿no? Las vemos como un trato preferencial únicamente y decimos, con ella se privilegia a un determinado grupo de ciudadanía, pero claro, el privilegio no es tanto un privilegio, sino que a través de esa acción afirmativa lo que estamos haciendo es cumplir con un mandato de igualdad. Paliar una situación de discriminación que muchas veces es interseccional. Entendiendo por interseccionalidad una situación de discriminación mayor. ¿Tienen ustedes algún criterio de lo que es la interseccionalidad? ¿Cómo la definirían en palabras sencillas la interseccionalidad? Es cuando atraviesas por varias vulnerabilidades, como ser indígena, como ser pobre o ser una persona de la diversidad sexual.
Exacto, es cuando en una persona, ¿no? O en un grupo de personas tiene un impacto varias situaciones de opresión o discriminación, ¿no? Que la ponen en una situación de vulnerabilidad, como nos dice Fernando. Y en este caso, pues los tribunales lo que han entendido es que esta situación de interseccionalidad hay que tratarla de una manera diferente. Y es lo que yo les decía, ¿no? Y es lo que vamos a encontrar en muchísimos casos. Por ejemplo, una mujer indígena en situación de pobreza, en condición de pobreza por su condición social, pues está expuesta a una mayor discriminación que quizá una mujer que no sea indígena y que no tenga esa condición social. Lo mismo, no solamente en el caso de las mujeres, sino también en el caso de un hombre con discapacidad intelectual, estará sujeto a una mayor discriminación, o pensemos un hombre afrodescendiente con discapacidad intelectual o un hombre extranjero con discapacidad física, pues igual, el hecho de ser hombre no le excluye de estar sujeto a una opresión, ¿no? Porque a veces que tenemos una narrativa que es bastante engañosa, ¿no? En ese sentido, ese hombre, esa persona va a estar sujeta a una mayor presión que un hombre blanco, por ejemplo, que no sea afrodescendiente y que no tenga ningún tipo de discapacidad. Es más, preguntémonos quién ha estado realmente dentro de lo político, ¿no? Porque esa narrativa que se nos ha presentado como que lo político ha estado dominado únicamente por el hombre, también nosotros tenemos que cuestionarlo, ¿no? ¿Y por qué tipo de hombre? Todos los hombres han estado dentro de lo político, pues sabemos que no. Ha sido un grupo específico, un grupo en el que probablemente hay una situación de interseccionalidad, el que ha estado dominando la política, ¿no? Y de ahí venimos, ¿no? De esa realidad. Probablemente han sido hombres blancos, exacto, ¿no? Heterosexuales, se dice sin discapacidad, con una determinada condición económica, probablemente de religión católica. Entonces, hay que también tener esa claridad, ¿no? Por decimos, es que los hombres han dominado completamente la política, ahí también nosotros partimos de una falacia. No todos los hombres han estado en la política. Yo les decía, no sé si les dije eso cuando vimos la clase de Ética y Democracia, pero claro, cuando se construye el mismo concepto de ciudadanía en el inicio del Estado liberal, más precisamente tras la Revolución Francesa, el concepto de ciudadano que se construye en ese momento es un concepto de ciudadanía sesgada. ¿Quién era el ciudadano tras la Revolución Francesa? El hombre mayor de 25 años, burgués, para potenciar, ¿no? Los políticos y los intereses sociales de esa clase que era la que auspició la revolución en contra de la monarquía absoluta, la burguesía. Y venimos de ese constructo en 1789 y hoy en 2023 mantenemos viva todavía gran parte de ese constructo, ¿no? Ese concepto de ciudadano que se instaura la Revolución Francesa, en donde se crea, ¿no?, ese Estado liberal nacional unido con el concepto de soberanía, es un concepto de ciudadanía sumamente sesgado. Hoy se nos decía, ¿no?, tenemos la semana de la Escuela Judicial Electoral, ustedes pueden atender online, ¿no?, todas estas charlas que se nos están dando, solamente invitados, ¿no?, de la Escuela Judicial, sino también por la Universidad Complutense de Madrid. Es una semana académica de la EGE con la Universidad Complutense de Madrid. Hoy se nos decía en la mañana por parte del profesor Javier García Roca, que en su momento, por ejemplo, los romanos consideraron como ciudadano aquel que participaba dentro de las decisiones de la comunidad política. En cambio, en el Estado liberal, tras las revoluciones liberales, pues el ciudadano es un concepto sumamente sesgado. No es aquel que participa en las decisiones de la comunidad política, sino que es aquel hombre blanco, mayor de 25 años, con un determinado patrimonio, con una determinada formación intelectual. Entonces comenzamos a tener un concepto sesgado que ha llegado a día de hoy. Y frente a esa concepción sesgada es que se han ido introduciendo,
pues determinadas medidas, que lo deseable es que esas medidas se construyan por parte del legislador. ¿Por qué? Porque les decía, el legislador es el órgano que tiene una mayor legitimación por el representante del pueblo soberano para hacer cumplir todos estos principios, para hacer efectiva la democracia, para hacer efectiva la igualdad, para actuar frente a la discriminación. El legislador el que lo tiene que hacer, como lo hizo en el caso de las cuotas de género. Pero la pregunta es, ¿y cuando no lo hace el legislador, qué decimos? ¿Solamente hacemos ver que hay una omisión y nos lavamos las manos como Poncio Pilato y pasamos a lo siguiente? Y es ahí donde hemos visto un papel más activo por parte del juez constitucional electoral en México, que difícilmente vemos en sistemas. No sé aquí si es porque en otros sistemas los jueces constitucionales son más, no sé, son más comedidos en eso o tienen una visión distinta, o quizá no exista una desigualdad social tan grande, ¿no? No son sociedades tan complicadas como en el caso de la nuestra, no lo sé. Pero claro, es difícil encontrar a un órgano jurisdiccional constitucional que se de ir introduciendo esas acciones afirmativas como lo ha venido haciendo el Tribunal Electoral. ¿Qué es una acción afirmativa? La ONU nos dice, por ejemplo, son medidas de carácter temporal. Sobre esto siempre se va a enfatizar, de carácter temporal. Una acción afirmativa no puede tener una vocación permanente. ¿Por qué? Porque la acción afirmativa introduce un trato de distinción, ¿no? Un trato distinto, que nosotros podemos decir un trato de privilegio, claro, pero no veamos el privilegio como, las mujeres, qué privilegiadas son que ahora van a ir en un 40% de las candidaturas. Veamos, el punto de partida es, la mujer no ha estado dentro de lo político, y si ha estado en un porcentaje que es nimio, simbólico e insuficiente, que no representa realmente ese porcentaje que la mujer tiene en la sociedad, ¿no? Mexicana, si nos ponemos en este caso. Entonces, es un trato de distinción, la acción afirmativa introduce un trato de distinción, ¿no? Distinto, pero no discriminatorio, claro está. Si la acción afirmativa fuese discriminatoria, sería inconstitucional. Por eso dice, es importante siempre entrar a analizar si es proporcional o no, si es racional o no. No toda acción afirmativa a favor de grupos en situación de exclusión va a ser constitucional. En su caso debería ser revisada por el órgano competente para determinar si es constitucional. Entonces sería un trato, una medida de carácter temporal dirigida a remediar una situación de los miembros de un grupo a la que está destinada respecto a varios aspectos de su vida, dice, para alcanzar una igualdad efectiva. Sí, Fernando. Maestra, ¿y cómo se puede saber que ya se llegó a esa igualdad? Porque, por ejemplo, hay grupos que tienen toda la vida siendo discriminados y que ya tienen acciones afirmativas, pero ¿en qué momento las autoridades electorales van a decidir, ya es suficiente con esta acción afirmativa? Como que no me queda clara esa... Sí, a ver, para saber, primero, cómo se puede hacer para, es que no se escucha bien. Fernando, sí. ¿Cómo se puede saber que ya es suficiente de la acción afirmativa? O sea, de que ya se cumplió con el objetivo de la acción afirmativa, por decirlo así. Es muy difícil, Fernando, ¿no? Sobre eso también se hablaba el día de hoy. No creamos que porque produce la acción afirmativa, eso es como por arte de magia ya se va a recomponer toda la situación de exclusión, ¿no? La acción afirmativa es un primer paso. Y claro, en el diseño de la acción afirmativa, debería ser un diseño sumamente consensuado, sumamente planificado para valorar, no solamente para valorar el impacto que pueda tener. Tienen que haber estudios, ¿no? Una vez que se pone en marcha la acción afirmativa para ver si efectivamente se está alcanzando la finalidad que se pretende con la misma. Y en caso de que no se esté alcanzando, tomar medidas para reconducirlas. Eso es lo que pasó en el caso de las mujeres. Cuando se introduce la cuota de género, ya con eso, ya se alcanzó esa participación efectiva de las mujeres en lo político. En el año 2018, es que no sé si en esta
déjame ver si la puedo pasar. Incluso en el año 2008, cuando esa acción afirmativa se revisa nuevamente y se dice ya no va a ser 30% participación de mujeres, sino que va a ser un 40% de participación de las mujeres. Ya con eso, ya la acción afirmativa de género ya se consiguió, ¿no? Revertir la situación de exclusión de la mujer. No, porque nosotros vimos que los partidos decían, yo voy a cumplir con poner un 40% de candidaturas de mujeres. Va, yo cumplo, pero las pongo en el último puesto, en los últimos puestos, en lugares donde sé que no he ganado nunca ni voy a ganar, pues ahí pongo a candidatas mujeres, o lo que hacían, ¿no? Poner a candidatas mujeres, incluso se podría decir, las pongo de suplentes porque no me dices que ser propietarias o suplentes, o las pongo de propietarias, un suplente hombre y les hago renunciar una vez que llegan al cargo. Sí, entonces la acción afirmativa ahí se presenta insuficiente para alcanzar la finalidad que se propone con ella. Vamos a ver que incluso esas acciones afirmativas se introducen medidas, ¿no? Para que efectivamente se cumpla con ese 40% de candidaturas de mujeres propietarias y que se eviten estos fraudes. Vamos a ver que aún en ese caso puede que resultado no deseado, y me voy a explicar. Miren, y me voy a quedar otra vez con el caso de las acciones afirmativas de las mujeres, aun y cuando ya decimos, bueno, el partido político ya cumplió con su obligación, le hemos introducido una serie de cuestiones o de medidas, ¿no? Para recomponer la acción afirmativa. Es que quería ver si tenía esa parte aquí. Para cumplir con la acción afirmativa, aún así, puede ser que la acción afirmativa no sea eficaz, porque miren, la Organización de Naciones Unidas nos ha dicho que hay que tener muchísimo cuidado al momento de la construcción de las acciones afirmativas, en el sentido de que muchas veces a partir de ellas se puede crear una discriminación. Fíjense, es algo paradójico. La acción afirmativa está dirigida a revertir una situación de discriminación. Cuando tenemos una acción afirmativa, lo que se tiene que identificar es un grupo de personas que por un rasgo en común, que puede ser el sexo o que puede ser una condición de salud, como puede ser la raza o puede ser la religión, por un rasgo común innato o adquirido, está siendo sujeto de exclusión. Puede ser por una característica innata e inalienable, como el color de la piel o el sexo, o puede ser por una cuestión no innata, como sería la nacionalidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que identificar qué grupos están lo suficientemente desfavorecidos como para merecer un trato especial. Y para ello tendríamos que estar a la situación de cada país. Ahora bien, se ha detectado, y yo quiero que ustedes saben que acciones afirmativas hay hoy día en materia electoral. No tenemos acción afirmativa de género. Ya eso existió en la década de los 90, en la primera década de este siglo, y a partir de 2014 ya no hay acción afirmativa de género, sino que es un principio constitucional de paridad de género, que se diferencia de la acción afirmativa al ser un principio constitucional. Ya no tiene una vocación temporal, no es temporal, sino que ya tiene un carácter permanente, porque es un principio que está en la Constitución. Y la Constitución es una norma con una vocación de permanencia. Es distinto, ¿no? Es un mandato de la Constitución, ya no es una cuestión temporal, ¿no? No es una medida de ajuste temporal que va a venir a cambiar, ¿no? Quizá la perspectiva que nosotros tenemos de algún grupo y ya luego tiene que desaparecer. Vemos cómo en este caso del género parece que se cumplió con esa característica de que la acción afirmativa tiene que durar un tiempo determinado. Si se introdujeron a partir de 1993 y terminaron en 2014, entonces vemos que fue como alrededor de 2 décadas de acción afirmativa o de cuota de género para dar el paso al principio de paridad, ¿no? Que es lo que tenemos hoy, un principio constitucional. Entonces, es un trato especial que se introduce para revertir una situación de exclusión.
El problema que se ha venido viendo cuando se introducen las acciones afirmativas, no todo es miel sobre hojuelas, es que esta definición que se da o esta construcción que se da de las acciones afirmativas como pertenencia a un grupo determinado puede crear una discriminación. Y eso se ha denominado por parte de la Organización de Naciones Unidas como la teoría de las dos clases. Y plantea una cuestión bastante interesante, y lo que nos dice es que en algunos casos una acción afirmativa va a beneficiar o va a favorecer a los miembros más pudientes, menos desfavorecidos del grupo al que están dirigidos, y que puede dar lugar, la acción afirmativa que está destinada a revertir una situación de discriminación puede dar lugar a una creación de una minoría desfavorecida dentro del grupo al que está dirigido. Miren, pongámonos a pensar. Yo quiero que ustedes lo vean con la realidad que se ha vivido en el caso de México. La acción afirmativa o la cuota de género a favor de las mujeres, voy a hacerla a buscar el mapa, ¿no? De cómo se ha venido evolucionando en la materia de género en de las mujeres. Si me dan un segundo para ponerles esa presentación para que veamos, ¿no? En la práctica cómo funciona esto o cómo se ha venido dando esta cuestión. Entonces, mire, yo les digo, las acciones afirmativas se introdujeron por el legislador. Vemos que son reformas al COFIPE. El COFIPE es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, antes de la LEGIPE, ¿no? Entonces, se fueron introduciendo a partir de reformas al entonces COFIPE, y fue algo gradual, ¿no? La primera, 1993, era recomendación a los partidos políticos, y luego ya pasamos a una obligación de los partidos políticos. Y cuando hablamos de obligación es que hay una sanción en caso de incumplimiento. En 2008 ya se dice 40% de candidaturas o sea, las candidaturas no pueden sobrepasar el 60% del mismo género. Significaba que el 40% debía ser para aquel género no había estado dentro de lo político, las mujeres. Entonces, esta es una acción afirmativa, es una cuota de género, es una obligación que se va introduciendo hacia los partidos políticos y instituciones a través de la ley. El legislador lo hizo para potenciar la participación política de las mujeres, que eran ciudadanas desde 1953, pero que habían una participación en la política nimia, ¿no? Nosotros vemos que era un porcentaje menor de las mujeres en ambas cámaras. Entonces, se tuvo que dar el paso a las acciones afirmativas, que abonan el camino al principio constitucional de paridad. Pero claro, con esa regulación de la acción afirmativa en la ley electoral, ¿ya con eso la mujer ya participaba en la política? No, los partidos políticos buscaron hacer el fraude. Y hubo una serie de decisiones del Tribunal Electoral haciendo medidas de ajuste. Ya con las medidas de ajuste, ya las mujeres tenían una participación en la política maravillosa. Ya en México las mujeres participaban en la política, y probablemente alguien me diga, hombre, sí, ya la mujer que tenía una mayor participación en lo político, puesto que se habían creado una serie de reglas, y ahí es donde yo les voy a preguntar, ¿y de qué mujer estamos hablando? ¿A qué mujeres encontrábamos en lo político en México? ¿Mujeres indígenas? ¿Creen que encontrábamos a mujeres indígenas en lo político en México? Mujeres con discapacidad estaban dentro de lo político. ¿Cuántas diputadas creemos que habían indígenas desde 2008? Yo no sé si las esposas, pero claro, el punto es, si se hace todo ese estudio, probablemente nosotros nos vamos a encontrar con la realidad. ¿Qué tipo de mujeres estaban en lo político? Pues mujeres blancas, probablemente heterosexuales la mayoría, blancas, con una determinada formación, probablemente no de raza indígena o afrodescendiente,
Entonces, claro, es lo que nos dice la teoría de las dos clases de la Organización de Naciones Unidas con relación a las acciones afirmativas. Dice, hay que tener muchísimo cuidado al momento de diseñar acciones afirmativas para que cuando tengan un impacto en el grupo al que van a beneficiar, no sea en la parte más privilegiada de ese grupo. Porque claro, en el caso de las mujeres, y esto es lo que tiene que ver con la interseccionalidad, probablemente aquellas que están en una situación que además de ser mujeres tienen otras situaciones de presión que confluyen sobre ellas, probablemente esas no están en lo político. Y es por eso que el tribunal ha venido enfatizando en las últimas acciones afirmativas que se han introducido en México, principalmente en el proceso electoral intermedio 2020-2021, ha venido enfatizando que las acciones afirmativas tienen que ser interseccionales. O sea, ha venido enfatizando eso, dice, no solamente pensemos que tienen que tener un mayor grado de participación en las personas con discapacidad, sino que dentro de las personas con discapacidad, pues hay que pensar en mujeres con discapacidad, por ejemplo. Todo esto ¿de qué nos habla? Que es bastante complicado diseñar acciones afirmativas. Y fíjense, es más aún, si nosotros creamos una acción afirmativa para las mujeres que diga que las mujeres tienen que participar en un 40% en lo político, eso significa que ese 40% de mujeres están obligadas a llevar una agenda a favor de las mujeres. ¿O solamente significa un 40% de mujeres para que se visibilice que la mujer puede llegar a lo político? ¿O es una obligación el que una persona que va por una candidatura que es por acción afirmativa lleve una agenda a favor del grupo al cual pertenece? Y eso lo estamos viendo hoy día con las acciones afirmativas que se han venido introduciendo en México. Probablemente no lo estamos viendo. Probablemente hoy también estamos asistiendo a que se está haciendo un uso fraudulento de las acciones afirmativas. Y claro, dentro del grupo de personas beneficiadas hay que ver quién está llegando realmente por acción afirmativa y qué está haciendo para impactar dentro de ese grupo. Esas son cuestiones que nosotros, tenemos que seguir trabajando. Sí, David. Doctora, buenas tardes. Es lo que platicábamos en una sesión anterior, cuando estábamos viendo el tema de inclusión. Y yo le comentaba al doctor que para mí no es porque yo lo he visto, digo, llevo 20 años en política, yo lo he visto, ¿no? Que le decía yo al doctor en ese tiempo, mi forma muy acartonada de ser, ¿no? Yo soy de los que, por ejemplo... David. No te escucho, no sé si el resto te escucha. No, tampoco lo escuchamos mal, porque no lo escucho. No se escucha. Pues probablemente tuvo un problema con el audio, pero si quieres retomar, David, por favor. A ver, no sé si pasó algo con el audio de David. Bueno, en el momento en que quieras retomarlo, puedes hacer. Sí, Okay. Perdón, doctora, entonces, decía yo ahorita, pienso lo mismo con estas acciones afirmativas, ¿no? No el hecho de imponer que, por ejemplo, tenga que ser 40% de las mujeres, nos da para hacer una agenda en favor de las mujeres, ¿no? No por imponer que ahora tengamos que tener 10% de participación de grupos indígenas, nos da para poner agenda en favor de los grupos indígenas. Entonces, digo, aunque sí ayudan, porque sí ahora ya se ve mucha más participación, pero yo sigo pensando que las acciones afirmativas igual deberían de poner ciertos candados, ¿no? Bueno, en ese tiempo estábamos con que yo les decía un título, ¿no? Por lo menos para ser diputado, un título, porque estábamos hablando de inclusión y estaba el tema de que ahora los chicos con 18 años van a poder ser diputados. Bueno, un título por lo menos para que sepan de lo que están hablando. Con las acciones afirmativas me pasa lo mismo. Yo siento que deberían de tener ciertos candados y ciertos compromisos para estar ahí, porque le quitan lugar
a gente realmente preparada que pudiese llegar a esos curules y que pudieran hacer algo mejor en beneficio del país, en beneficio de estos grupos. Por ejemplo, les platicaba yo la historia que yo conozco un indígena, que antes de ser indígena, andaba en BMW, pero nada más porque le dijeron vas a ser diputado por tal estado, se convirtió en indígena para pasar dentro de este rollo de que ahora tienen que tener cierto porcentaje de grupos indígenas, ¿no? Yo creo que hay que poner candados, o sea, yo sí siento que hay que poner candados y hay que obligar dentro de la acción afirmativa, obligar a que hagan agenda y hagan puntos para mejorar ese grupo, o sea, hablo de los indígenas, hablo de los lésbico, gay, homosexual, transexual, que impulsen, de verdad, que impulsen esta parte de vas a entrar por acción afirmativa porque lo están mandando que ahora debe de ser el 40% de mujeres. Bueno, vas a impulsar una agenda para la mujer. Mi tema siempre ha sido, bueno, ¿de qué me sirve que ahora me obligues a poner 30% de jóvenes en el Congreso si mando a chicos que no saben ni lo que están haciendo en el Congreso? Ese es como que el tema que a mí me pega de las acciones afirmativas, doctora. Sí, gracias, David. Pues yo creo que es algo que pues la mayoría de la gente sigue, ¿no? Sin entender eso de las acciones afirmativas. Con relación a lo que comentas, eso de decir, debes tener un título para ejercer el cargo de diputado, senador o presidente, pues es volver un poco al sufragio censitario, ¿no? Decía, es que debe una determinada formación intelectual, ¿no? Es sesgar también a participación política. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿y cuántas personas que han llegado, porque pues las tenemos, ¿no? Con doctorado incluso a ejercer política ha tenido un efecto mucho más beneficioso, más positivo que una persona que quizá no la tenga, pero que tiene, ¿no? Ese deber ético, ¿no? O esa ética de decir, yo estoy aquí en cumplimiento de una representación política. Yo creo que ahí es más la obligación de la ciudadanía, ¿no? Y es por eso que en un primer momento, vamos a ver que el Tribunal Electoral en 2020-21 dijo, las personas que van por acciones afirmativas no tienen la obligación de transparentar que van por una acción afirmativa, por ejemplo, por discapacidad o por la comunidad LGBTIQ+, que fue un enorme error del Tribunal Electoral. Y dijo, para proteger a la persona, porque como han estado sujetas a una discriminación, pues si dice que si tienen que reconocerse como candidatos de la comunidad LGBTIQ+, van a ser sujetos a discriminación y no. O sea, si yo voy por acción afirmativa, que es una medida, un trato que me están dando a mí por pertenecer a un grupo para paliar la situación de exclusión de ese grupo, es incoherente que me digas, lo tienes que decir a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo la ciudadanía sabe que está votando por un representante que represente, valga la redundancia, esos intereses? Porque yo soy parte de la comunidad LGBTIQ+, y quiero tener ahí un representante LGBTIQ+. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que ese es el representante de este grupo que ha estado excluido? Y ahí piensa, ¿no?, a actuar en contra o en detrimento de la responsabilidad que tiene quien va por la acción afirmativa y de la obligación del ciudadano de, en un primer momento, votar, no tanto votar, pero quizás de dar un seguimiento a la actuación de ese representante, aunque aquí no hay mandato imperativo, o sea, el diputado no se debe al ciudadano que le eligió directa, así, no hay una relación directa, ¿no? El ciudadano irle a decir, te voy a quitar del cargo porque no estás cumpliendo con lo que dijiste, más aún si va por RP, que ni siquiera, o sea, es por una lista cerrada, ni siquiera es una votación directa a la que se le da. Pero claro, el ciudadano, más aún en el caso de México, que hay reelección, pues tiene una obligación cívica y ética, de decir, ok, yo elegí a esta persona porque según representaba mis intereses, yo soy parte de la comunidad y yo esperaba que actuase conforme a mis intereses. Le doy seguimiento, quiero ver qué hizo durante el mandato como diputado. Le doy seguimiento, cuántas propuestas, cuántos proyectos de ley, cuántas enmiendas presentó, ¿no? En el ejercicio de ese cargo para el que se le eligió. No presentó ninguna y se pretende retirar en el cargo, ya no, pues no se le vota. O no se le vota a ese partido que va en lista, ¿no? De
nosotros como ciudadanos tampoco cumplimos con ese deber. Y votamos, yo no sé por qué criterios. Y luego tenemos a esos representantes a los cuales pues no hay una forma de exigirles una responsabilidad. Como les digo, aquí no hay mandato imperativo, ¿no? Probablemente yo no puedo revocar como ciudadano el mandato del diputado, que fue en acción afirmativa, y que yo soy persona con discapacidad y digo, no hizo nada por las personas con discapacidad, y fue en acción afirmativa de persona con discapacidad, pero ¿cómo le exijo yo la responsabilidad? Probablemente solo se la voy a exigir en caso de alguna posible reelección. Ahí, y la reelección sirve para eso, para exigencia de rendición. Quizá no hay otra manera de exigir una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y por el otro, el propio tribunal ha dicho, las acciones afirmativas que nosotros ya implementamos con el INE, se tienen que ir revisando, tiene que haber una evaluación de cómo han funcionado esas acciones afirmativas. Y claro, esa evaluación no es para que quede en un papel. El Colmex, el Colegio de México, hizo una evaluación de cómo se han ido o qué impacto han tenido esas acciones afirmativas que ahora están en México. Y todo el estudio debería haber un rediseño. Pero hoy día, no sé si ustedes ya lo han encontrado, yo no veo los lineamientos del INE con relación a las acciones afirmativas, ya están, y que en principio se van a mantener para el siguiente proceso electoral para rediseñarlas. O en su caso el legislador, es que no tanto el órgano electoral, ni administrativo, ni jurisdiccional, el legislador. El legislador en el intento de reforma de ley que hizo, ustedes saben que llevaba un tema de acción afirmativa, o sea, ustedes vieron, ¿no? Ahorita en la LEGIPE, el legislador introdujo acciones afirmativas, ¿cuáles? Aquellas que venía introduciendo el Tribunal Electoral. Ya no piensen en la de género, porque eso ya no es acción afirmativa, es un principio constitucional de paridad. La cuota de género ya abonó el camino para que hoy sea un principio de paridad. No hay cuota, no hay acción afirmativa de género, ya no. Existió en algún momento en México. Hoy tenemos otras acciones afirmativas, personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, el mexicano migrante, ¿no? El diputado migrante y son las cuotas que tenemos, ¿no? No hay, porque de jóvenes no, el tribunal dijo, pues no se necesitan, ¿no? Habrá que preguntarse si realmente no se necesitan acciones afirmativas para personas jóvenes. Ahora les voy a presentar el cuadro de lo que tenemos hasta el momento. Sí, David. Doctora, hay una preguntota, disculpe mi ignorancia. ¿Cómo queda la de diputado migrante? Esa es como que la única que no he entendido, porque creo que es a partir de esta votación, ¿no? ¿O fue en la anterior? Sí, esa ya se introdujo en la anterior. Ahorita les presento el cuadro de lo que tenemos, aunque aquí hay un error, no son 5, son 10. Miren, hasta el momento, si ustedes quieren saber cuántas acciones afirmativas, es en la Cámara de Diputados. Eso no está en el Senado porque la Cámara de Diputados es la Cámara de Representación del Pueblo. La del Senado es territorial, ¿no? Y en principio ahí no podrían haber acciones afirmativas, ¿entendido? Así. Hoy día ustedes tienen estas acciones afirmativas, ¿no? Personas indígenas, vamos a ver cuándo se introdujo, en 2017-18, no fue por el legislador, sino que fue por lineamientos del INE y por sentencia del Tribunal Electoral. Hoy día hay 30 curules de la Cámara de Diputados reservados a personas indígenas. 30. Para afromexicanos, que muchas veces pensamos que es lo mismo que personas indígenas, negándoles su identidad, hoy día hay 4 curules. 3 de mayoría relativa y 1 de RP. Para personas con discapacidad hay 8 curules en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa? Significa que los partidos políticos están obligados a llevar en sus candidaturas a 8 personas, 8 candidatas, 8 personas, hombres o mujeres con discapacidad. Claro está, dice el tribunal, si son 8 candidatos que tiene que presentar, por ejemplo, la coalición
del PAN-PRI, por ejemplo, en su caso, ¿no? Si fuese PAN-PRI, tiene que llevar 8 personas con discapacidad, 4 tienen que ser mujeres y 4 tienen que ser hombres. 6 por mayoría relativa y 2 por RP, que tienen que ocupar los primeros 10 lugares de la lista. Morena debería llevar igual 8 candidatas, personas indígenas, 4 mujeres, 4 hombres, porque es un número par. Dice, es transversal con la paridad. Personas con discapacidad, mitad mujeres, mitad hombres. De la diversidad sexual son 3. 2 de mayoría relativa, 1 de RP. Esta es la obligación que tienen los partidos políticos de llevar candidaturas. No significa que son los que van a quedar electos. Hombre, tienen que ir, dice el tribunal, en caso de RP en los primeros 10 lugares, si no, probablemente no van a quedar. Y luego, lo de el diputado migrante, ¿no? Lo que se denomina diputado migrante, mexicanos, migrantes en el extranjero, ahí son 5, perdón, ahí son 10, porque aquí es donde tengo el error en este cuadro de plumaje, ¿no? Ahí hay 10, son 10 de RP. 10 de representación proporcional. Tienen que llevar los partidos políticos de diputado migrante. Hoy día hay 10 diputados migrantes, ¿no? Claro, ¿cómo diseñamos una candidatura de diputado migrante? Ahí el tribunal lo que dijo es, tiene que ser un mexicano o mexicana que esté residente en el extranjero y que tenga, ¿no? una conexión con México. No puede ser una persona que se fue a vivir al extranjero y que regresó a México. O no puede ser, como intentaban hacerlo los partidos políticos, una persona que dirige una asociación de migrantes, pero que nunca ha migrado, ¿no? Dice, tiene que ser una persona que vive en el extranjero. Pero claro, ¿en qué distrito va a competir? Hacemos un distrito de personas que viven en el extranjero. ¿Quién va a votar a esa persona? Solamente los que están en la comunidad que vive en el extranjero, que es la que va a estar representada en principio por ese diputado migrante, o le votan desde adentro. Es que es muy difícil construir estas acciones afirmativas, ¿eh? No es algo fácil de construir desde el punto de identificar quién pertenece a cada uno de estos grupos. ¿Ustedes creen que es fácil determinar quién pertenece a cada uno de estos grupos? Nos decía, si no me equivoco, de Alejandro, ¿no? Es indígena, nunca han sido indígenas, pero es indígena a partir de que quiere ser candidato por la cuota indígena, ¿no? Que ya vemos que son 21 por mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Y nos parecerá muchísimo, dice, a 30 curules reservados para personas indígenas, pues quizá no es mucho, cuando en México un 20% de la población se autoadscribe como persona indígena, es una quinta parte de la población mexicana. ¿Eso significa que una quinta parte de la Cámara de Diputados y Diputadas deberían ser personas indígenas? ¿Eso significa que el 20% de la Cámara de Diputados deberían ser personas indígenas? Es que habría que preguntarse desde eso. Miren, no es tanto únicamente quién va a entrar dentro, cómo identificamos a una persona indígena, que es algo muy complicado, sino además qué porcentaje de candidaturas deben tener cada grupo. ¿Cómo creen ustedes que podemos determinar cuántos curules le va a corresponder a las personas afrodescendientes, cuántos curules a las personas con discapacidad, cuántas curules a las personas indígenas, cuántas curules a la comunidad LGBTIQ+, y lo que podamos pensar que venga? Porque claro, aquí no vemos jóvenes ni adultos mayores. Tendrían que estar también por edad. ¿Hay una discriminación etaria en nuestro país? ¿O pensamos que los jóvenes entran político de manera fácil? Estaba escuchando yo hoy un spot, o bueno, no es un spot en sí, pero no dudo que lo sea pronto, del gobernador de Nuevo León, que dice, es que para ser presidente la Constitución de México te pide tener 35 años. Y para él, dice 35 años, pues ya muy joven, no es una persona con 35 años. Dice. O sea, a los jóvenes se les prohíbe ser presidente del país. Eso es una discusión que todavía se mantiene en la doctrina. ¿Qué edad
una edad racional, razonable, no discriminatoria para poder acceder a los derechos político-electorales. Desde el ejercicio del voto se sigue todavía cuestionando si es racional que una persona pueda ser ciudadano a partir de los 18 años o, por ejemplo, en Brasil o en Nicaragua de los 16 años, negarle a una persona menor de 16 o de 18 años el derecho al voto. Y nosotros podemos ahí tener un constructo racional y decir, es que si se tiene la capacidad de ejercicio de derechos a partir de los 18 años, pues quizás porque se tiene madurez en ese momento intelectual. ¿Hay estudios al respecto? ¿Nos dice que una persona a los 18 años tiene la madurez intelectual? ¿O eso es variable? Es que eso de la edad también es algo complicado de determinar. Una persona a los 35 años quiere decir que ya es madura para ser presidente, presidenta de un país, o puede ser que lo seas hasta los 40, o lo puede ser desde los 30, es que es muy complicado, ¿no? Aparte de eso, las personas jóvenes pues sí han tenido, ¿no?, un cierto apartamiento de lo político, y vemos que las personas jóvenes traen una agenda distinta. Hablan de medio ambiente, hablan de energías renovables, hablan de outsourcing, no sé, de nearshoring, perdón, hablan de otras cuestiones que quizás pues, a otra edad no tenemos una percepción así. Entonces, habrá que ver cuánta población joven hay en un país para ver cuánta representación deberían tener. Es que es muy difícil de construir todas estas cuestiones. No crean que la acción afirmativa, perdón, de por sí ya, como les digo, va a paliar toda la discriminación, ¿no? Es bastante complicado. Yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el criterio más razonable para determinar la pertenencia al grupo? Nos dice David, es que es una problemática con relación, él nos pone desde las personas indígenas, pero ¿cómo determinamos que realmente una persona es indígena? ¿Qué se le pide a una persona para que nos demuestre que es una persona indígena? ¿Qué creen ustedes que podemos pedir para que una persona demuestre que es una persona? Nosotros ya sabemos lo que han venido pidiendo, ¿no?, la autoridad electoral en estos casos, ¿no? Y fíjense, no solamente a nivel nacional, esto se ha comentado a nivel internacional. La misma Organización de Naciones Unidas nos ha dicho en este informe donde nos dice, ojo, al momento de diseñar acciones afirmativas que nosotros decimos vienen a paliar situaciones de discriminación, vamos que el impacto que tengan no sea discriminatorio, que no encontremos a un grupo de mujeres que han sido las privilegiadas dentro de la exclusión, han sido las que han estado mejor. No encontremos a las mujeres blancas y que han podido ir a la universidad y que no tienen discapacidad y que probablemente, no sé, tienen una determinada condición social en lo político, porque estas mujeres pues no representan a otros subgrupos de mujeres. Es que hay distintas realidades. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos la pertenencia a un grupo? Es difícil, nos dice la ONU, determinar quién forma parte de un grupo beneficiado o beneficiario de una acción afirmativa. Es muy difícil, más aún cuando la acción afirmativa es electoral, porque nosotros sabemos que hay acciones afirmativas en lo laboral. En muchos puestos, ¿no? En muchos países se dice, bueno, incluso a nivel de las empresas privadas, deben tener tantos porcentajes para personas con discapacidad o para mujeres o para tal. No solamente es en lo político, la acción afirmativa, pero nosotros lo estamos viendo desde esa perspectiva. Ahora, la ONU nos dice en un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que una de las cuestiones que se pueden tomar en cuenta para determinar quién es miembro de un grupo es la identificación de la persona, y eso sería la autoadscripción. Y es lo que ha venido primando el electoral, ¿no? Claro, nosotros vemos que a veces es conveniente tomar en cuenta otros elementos para diseñar acciones afirmativas, vayan más allá de la autoadscripción, y que puede ser un elemento ya objetivo, no solamente la autoadscripción, sino pedir además un elemento objetivo, porque la autoadscripción es algo subjetivo. La autoadscripción es la autoidentificación de una persona. A veces se pide acreditar otros elementos objetivos que ponen a prueba la pertenencia al grupo en factores externos. Y se le dice, demuéstrame tu vínculo con el grupo. ¿Ustedes creen que la autoadscripción
calificada, que es lo que se ha venido a introducir en el ámbito de las personas indígenas, ¿ha dado resultados deseables o también ha No, permitido el fraude? ha permitido demasiado el fraude. Es que es complicado, ¿no? ¿No lo ven que Es con que, solo doctora, el yo tengo una incorporar la duda. acción afirmativa no cambiamos todo? Yo ahí tengo una duda. Por ejemplo, tenemos bien identificados los pueblos que denominamos indígenas o, bueno, yo ahorita que estoy trabajando con una C que es de pueblos originarios indígenas, se identifican muy bien qué lugares son, dónde están, qué municipios, qué colonias, qué entidades como indígenas. Y le comentaba yo, inclusive les comentaba aquí a los compañeros la vez pasada esta situación, ¿no? Yo conocí a este cuate que sí, indígena jamás fue, jamás ha vivido en una comunidad indígena. Entonces yo les decía, bueno, la autoadscripción sí, perfecto, pero ahora demuéstrame cuánto tiempo has vivido en una comunidad indígena, qué vínculos tienes con esa comunidad indígena, ¿no? Y este cuate nada más fue de, oye, vas a ser diputado, pero te tienes que decir que eres indígena. Lo hizo, fue diputado, después lo descubrieron, porque no lo pudo hacer nada, terminó la diputación y se fue, ¿no? Pero esos son los temas que se prestan mucho al fraude. Digo, yo para mí, de verdad, o sea, es de, bueno, vas a demostrar que eres indígena, vas a demostrar que eres homosexual, vas a demostrar que eres afro-mexicano, pero con otros parámetros, doctora. O sea, no entiendo a veces ahí cómo permiten que esta gente pase así de fácil, ¿no? O sea, llegó, se dijo, o sea, escribió indígena y pasó a ser diputado, ¿no? Cuando yo digo que sí hay parámetros, ¿no? Para demostrar esto, por ejemplo, la convivencia, haber vivido la residencia en pueblos indígenas, los tenemos perfectamente bien identificados. Entonces, ahí sí se me bota esa parte. Sí, y yo creo que pues esa parte, a ver, vamos a cuota indígena, que ha creado muchísimo problema. Es más, si hoy tenemos a 250 mujeres y 250 hombres en la Cámara de Diputados, fue en gran parte también porque antes de pasar a hacer esa decisión por sala superior, pues se había realidad, puedo decir así, ¿no? La constancia que había sido emitida a favor de uno de los diputados, que si no mal recuerdo era del PAN, que se dijo cometió fraude en cuanto a la candidatura indígena, ¿no? Se descubrió que había cometido fraude y Sala Superior así lo avaló y por tanto era un hombre y ese ajuste, ¿no? Hizo que solamente se tuviera que hacer un ajuste más para llegar a 250 mujeres y 250 hombres en aquella sesión de 2021 del tribunal donde se consigue esa paridad numérica. Pero bueno, volviendo, la candidatura indígena, la acción afirmativa indígena, ¿cuándo se introdujo la acción afirmativa indígena? Esa es la siguiente cuota electoral en México. Fue la segunda acción afirmativa en México. La primera fue la de género, la segunda fue la cuota indígena. A diferencia de la cuota de género, la cuota indígena no se introdujo por parte del legislador, sino que se introdujo en un primer momento por un acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el año 2017-2018. Un acuerdo del Instituto Electoral en donde establecía los criterios que se debían cumplir en caso de las candidaturas a diputados por ambos principios y dentro de esos criterios lo que se vino a denominar como la cuota indígena. Esto se impugnó por algunos partidos políticos, impugnan ante Sala Superior y dicen, oye, el INE obligar a presentar, y en este caso eran 12 candidaturas indígenas en nuestras listas, ¿no? Personas indígenas 12 personas indígenas en nuestras listas y dijo, esto nos viola la autoadscripción que tenemos como partidos políticos. Y Sala Superior entra a analizar esto y dice, no viola el principio de autoadscripción porque comienza a hacer una argumentación. Y se acuerdan que dijo, y no van a ser 12, van a ser 13 los distritos en donde se van a presentar únicamente candidatos indígenas. Entonces ahí se introducen 13, ¿por qué? Porque ahí es donde la población sobrepasa en un 60%, hay una población indígena. En esos distritos
que son 13, dijo, hay más de un 60% de población indígena, no van a ser 12, van a ser 13. Y dice Sala Superior, y para demostrar que se es indígena hay que cumplir con, no solo con la autoadscripción, no solo con la autopercepción de la persona, sino que además tiene que demostrar con elementos objetivos el vínculo con la comunidad por la que se quiere presentar. Y se comenzó a decir, bueno, tiene que haber demostrado que tiene un compromiso comunitario, que hay cumplido con servicios comunitarios en algún momento, desempeñado cargos tradicionales, tal y tal y tal. Ahora yo les pregunto, ¿por qué esto no funcionó? Porque esa autoadscripción calificada que desde 2017 el tribunal dice que se tiene que cumplir para la cuota indígena, que en ese momento eran 13 candidatos indígenas, 13 distritos, era por mayoría relativa, no había RP en ese momento indígena, solamente eran 13 por mayoría relativa. ¿Por qué no funciona esa autoadscripción y vemos que se hizo un montón de fraude? Porque quien emitía la constancia de persona, o sea, había prestado un servicio comunitario, muchas veces era pues una autoridad no indígena. Ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces no había una claridad, más aún cuando los usos de cada pueblo, comunidades son distintos, sus costumbres son distintas, pues no había un criterio que nos permitiera identificar a través de qué medio ibas a comprobar que realmente tenías un vínculo con la comunidad. ¿Qué autoridad tenía que emitir una constancia sobre ese vínculo? ¿Tenía que ser una autoridad indígena? Podía ser cualquier autoridad. Y ustedes saben que el INE llevó a cabo una consulta precisamente en esta materia para determinar unos lineamientos que nos permitan definir no solo el tipo de constancia o documento que va a acreditar el vínculo con la comunidad indígena, sino además la autoridad tiene que emitir esas constancias. Y el INE ya nos emitió esos lineamientos. Ojalá que con eso nosotros podamos, todo esto nos sirve para ver cómo la acción afirmativa es una cuestión problemática. No creamos que la acción afirmativa es un paraíso, que viene a resolver la problemática y que no genera ningún tipo de acción. No nos vamos a engañar con eso. O sea, sí, es complicado el determinar cómo diseñar una acción afirmativa. Es algo fácil de definir. Es algo complicado, ¿cómo determinar? Es una cuestión problemática. Y es ahí donde nosotros decimos, quien tiene que diseñar la acción afirmativa es el legislador. Y lo de manera consensuada, estudiada, medida. No el tribunal, no el INE, no en cada proceso electoral. Imagínense, el INE emitiendo lineamientos en cada proceso electoral y el tribunal con los plazos perentorios que tiene reconduciendo esos lineamientos. No tienen el tiempo para evaluar, cuestionando para que hagan que esas acciones afirmativas sean realmente eficaces. Y en el caso de la acción afirmativa indígena, esto ha sido sumamente identificable. A día de hoy seguimos con esta problemática. ¿Cómo identificamos a una persona indígena? O sea, no le podemos decir que hablar una lengua indígena. No. Ni le tenemos que pedir una prueba de ADN, a ver qué porcentaje de ADN indígena tienes corriendo por tus venas, ¿no? En el caso de la comunidad LGBTIQ+, a ver, eso ya vimos, la cuota indígena existe desde 2017-2018. ¿Qué pasa? En 2020-2021 la cuota indígena aumenta. Se dictan unos nuevos lineamientos, nuevamente el INE, antes del proceso electoral, emitió unos lineamientos, este acuerdo, ¿no? El 572/2020, en donde también da los criterios para el registro de candidaturas a diputado federal por ambos principios. Y en estos lineamientos el INE la cuota indígena ahora va a aumentar, no van a ser 13 distritos uninominales, sino 21, donde solo van a postular las personas indígenas. No pueden candidatear a una persona no indígena porque entonces va a pasar lo que siempre ha pasado. Es que ustedes saben que hay distritos, como el de San Cristóbal de las Casas, que no había tenido un diputado indígena. En San Cristóbal de las Casas, dices, pues la comunidad indígena es
Una comunidad grande, es un porcentaje alto, no había tenido un diputado que fuera como identificado como parte de esa comunidad. Entonces dijo, no van a ser 13, van a ser 21 los distritos indígenas, porque vamos a ir aumentando ese porcentaje de participación de personas indígenas, no por el uso de las cosas, ¿no? Como debería ser, por el curso natural, sino por obligación, porque no lo hacemos naturalmente. Hay distritos indígenas donde nunca habían tenido un diputado indígena. Y dice, y además, bueno, eso es lo que dice, solamente aumenta, ¿no? Y dice, bueno, y se verá si se crean acciones afirmativas por otros grupos, pero no se introduce. Los partidos políticos van ante Sala Superior y le dicen, oye, fíjate que el INE ahora nos da unos nuevos criterios y ahora quiere que llevemos a 21 candidatos indígenas y dice, pues no. Y dice Sala Superior, los vas a llevar. Y además de eso, INE ya mismo me vas a dar las medidas o me vas a establecer aquellas medidas que permitan establecer acciones afirmativas a los grupos que han estado en situación de exclusión. Dime qué otros grupos han estado en situación de exclusión y también elabórame acciones afirmativas para esos grupos. Es ahí donde les digo, a golpe de sentencia, antes del proceso electoral, no del tiempo de hacer consultas, no del tiempo de hacer una construcción de acciones afirmativas estructural, lo está haciendo el INE con el Tribunal Electoral, cuando eso lo tiene que hacer el legislador. Y claro, en ese momento el INE dice, bueno, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, entonces voy a establecer que las personas indígenas, además de los 21 distritos uninominales, ahora voy a decir que hay 9 más por RP y voy a introducir otras acciones afirmativas a favor de los que han estado excluidos, porque me está ordenando Sala Superior que identifique que otros grupos, además de las personas indígenas, están fuera de lo político y diseñe acciones afirmativas para ello, a través de lineamientos. Es increíble. Claro, el INE vuelve a emitir otro acuerdo en cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Electoral y dice, los 21 distritos donde solo van a competir personas indígenas son tales, las 9 fórmulas de RP indígenas van a ser 5 4 hombres en los primeros 10 lugares de la lista y además de esto voy a introducir acción afirmativa, que es lo que les decía, 6 de mayoría relativa para personas con discapacidad, 2 de RP para un total de 8, dijo, para afrodescendientes, tales, para personas de la diversidad sexual, tales. Mira, lo de los residentes en el extranjero ahorita no lo voy a poder hacer, saben que luego el tribunal le obligó a introducir esa cuota y lo que quedó ahí sin regularse fueron lo de las juventudes. Eso todavía no tenemos acción afirmativa en la Cámara de Diputados. Pero aquí yo les pregunto, ¿y cómo creen que el INE o el propio tribunal va a poder determinar quién pertenece a la comunidad LGBTIQ+? ¿Qué les pedimos? ¿Ustedes se acuerdan de aquel caso de los Muches de Oaxaca que fue tan sonado en el proceso electoral de 2018? Que el OPLE emitió unos lineamientos y dijo, para efecto de cumplir con el principio de paridad, que no es una cuota, sino que es un principio constitucional, y que yo les pregunto aquí también, ¿qué significa la paridad? Porque la Constitución dice que los partidos están obligados a cumplir la paridad, pero no nos da una definición de la paridad. ¿Qué es paridad? Paridad es que un órgano tiene que estar integrado por 50-50 o puede ser 48-52%. O puede ser 40%, 60%. ¿Qué es paridad? La paridad solamente para órganos colegiados o también puede ser en cargos unipersonales. Es que eso todo es problemático y claro, ahí es donde vemos que el tribunal tiene que intervenir, porque la Constitución no nos define qué es la paridad, el legislador no nos ha definido qué es la paridad y pues caso por caso el tribunal ha tenido que intervenir y nos ha llevado incluso la paridad a cargos unipersonales. Entonces el OPLE dijo, para cumplir con la paridad, se va a tomar en cuenta la identidad de género de cada persona. Es decir, viene aquí una mujer trans, que es un hombre, que su identidad de género es de mujer, pues va a ser tomada como mujer a efectos de la paridad. Y claro, ahí se presenta una problemática. ¿Por qué? Porque cuando revisa las candidaturas que presentan los partidos políticos, encuentra que no cumplieron con
con inscribir o registrar 50% de candidatas mujeres, 50% de candidatas hombres. Como 2 o 3 partidos no cumplen con la mitad y mitad, ¿no? Su lista tiene que ser mitad mujer, mitad hombre. Así hemos interpretado nosotros la paridad, 50-50. Dice, oye, partido político, no cumpliste con la paridad. ¿Y se acuerdan qué dijeron los partidos políticos? Eran 2 o 3, dijeron, no llevamos 50% de mujeres y 50% de hombres. No, es que algunos de los hombres que se inscribieron como hombres no son mujeres trans. Y ahorita que nos están llamando la atención de que no llevamos el 50% de mujeres, es que Pedrito, Pablo, Lucas, Jorge, no son hombres, son por identidad de género, son mujeres trans. Y muchos de ellos eran mushes, que es una cuestión muy particular del Istmo de Tehuantepec, que no es por identidad de género, es una cuestión cultural, ¿no? Y dice, son mujeres trans. Y claro, dijo el OPRE, es que no son hombres, son mujeres trans, pues me voy a ir al registro a ver cómo están estos. ¿Se habrán casado? ¿Estarán casados con otro hombre o con otra mujer? Porque como son mujeres trans, ¿se cambiaron el nombre? A ver, voy a ir a sus barrios a preguntar si hacen vida de mujer o de hombre, salen con bigote o con tacón. Y en las redes sociales salen como Mario o como María, y que el OPLA dice, ya investigué y eso es fraude. Estos son hombres, muchos eran candidatos que están eligiendo y que en el cargo anterior eran hombres y ahora me dice que son mujeres trans y le anulan la candidatura. Eso llega a sala superior y sala superior da esa sentencia de los mushes. Y superior que nos dice, para la identidad de género no puedo pedir una prueba objetiva, tiene que ser con autoadscripción. Y eso no puede parecer más o menos coherente. Es que eso es lo que nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana emitió una opinión consultiva en materia de identidad de género y nos dijo que la identidad de género no se prueba, que es autoadscripción. Claro, la Corte Interamericana tomaba el criterio de la opinión consultiva no por razón electoral, sino tomaba en cuenta que en muchos de los países para cambiarse el género hay que ir primero ante un juez que te permita hacer el cambio de género y luego ir al órgano administrativo. No está regulado en la mayoría de los países el cambio administrativo directamente, sino que te mandan con el juez y eso es algo sumamente tedioso y violatorio de derechos. Claro, el tribunal se basa en esa decisión y dice, a ver, ¿qué le voy a pedir yo a una persona que me demuestre para ir dentro de la cuota LGBTIQ+? Y usted dígame, ¿qué puede pedir el tribunal? ¿O qué le puede pedir el INE a un candidato que dice, yo soy mujer trans? ¿Qué le pide? ¿Hace cuánto fuiste a cambiarte el género al registro? Tomando en cuenta que en México, en muchos de los estados, tiene que ir primero por la vía judicial y luego por la administrativa. O le tiene que decir, es identidad de género, a ver si te pones la falda o te pones un pantalón. Si te rasuras las piernas o no, llevas el bigote depilado o no. Es que la identidad de género es una cosa y la expresión de género es otra. Es que es una cuestión muy complicada. Yo puedo ser en mi sexo mujer y ahora mismo, llamándome Wendy, viéndome cómo me ven, maquillada, puedo decir mi identidad de género es de hombre trans, pero mi expresión de género es de mujer. Es una cuestión muy complicada. ¿Qué creen ustedes que le puede pedir en la candidatura a una persona? Entonces dijo el tribunal, lo único que yo le puedo pedir es que al momento del registro manifieste su identidad de género. Que no lo haga cuando ya el partido se le va a amonestar por no cumplir con la paridad. Es el momento del registro. Y que no existe una prueba suficiente que demuestre que eso es un fraude. Y claro, esa sentencia ha sido sumamente criticada. Y hoy día, en el caso de la diversidad sexual, encontramos a las personas no binarias. Y no hemos entendido lo que es persona no binaria. Yo veo el caso de Osiel Baena, ¿no? Y veo las múltiples cuestionamientos y violencia que está en las redes sociales, principalmente en Twitter, cuando se le dice un montón de cuestiones. Y digo, bueno, es que no hemos entendido que su identidad de persona no binaria, puede que su expresión de género no sea esa. Es que es una cuestión muy complicada de entender. Y las autoridades electorales no son antropólogos, no son psicólogos, no son, no sé, sexólogos. Son autoridades. Es que son consejeros, magistrados,
Es que al momento de diseñarles, cuando el legislador tendría que abocarse a todos esos especialistas para poder hacer un diseño racional y que no viole derechos. Es algo muy complicado. Yo con esto no quiero decirles que las afirmativas no deben existir, no. Es que por el curso natural de las cosas probablemente no vamos a llegar a tener esos candidatos. Y es necesario que lleguen, ¿por qué? Porque nadie va a entender mejor sus condiciones, sus exigencias, sus necesidades, que una persona que esté dentro de ese grupo. ¿Quién va a entender mejor lo que necesita una persona con discapacidad intelectual que una persona con discapacidad intelectual? O sea, yo puedo estudiarlo, pero no lo entiendo. Y además, para visibilizar, que es lo que no hemos tenido, ver a una persona así, perteneciente a un grupo que ha estado excluido, verle lo que es lo que ha pasado con las mujeres. Probablemente hoy ya nos cuestionamos tanto de si las mujeres son capaces o no de estar en la política, aunque sigue existiendo violencia política y se siguen mandando esos mensajes simbólicos de que la mujer está en la política porque es la mujer, la amante, la hermana, la hija, la cuñada, porque lleva el escote, porque tal, menos por su capacidad, ¿no? Seguimos cuestionando y eso, quizá ahí las acciones afirmativas también tienen ese efecto perverso de creer que alguien está ahí solamente porque le regalaron el puesto. Y es ahí donde yo también digo, la acción afirmativa tiene que ir acompañada de una capacitación de todas las personas que pertenecen a esos grupos y que están dentro de lo público para que no digamos, es que están en ese lugar porque se les regaló el cargo. También eso tenemos que tomarlo en cuenta. Esa necesidad de acceso a la educación, a la capacitación de todos estos grupos. No vamos a solucionar una situación secular de exclusión con poner a alguien como un florero dentro de lo político. No tiene que haber un trabajo de fondo completo, un compromiso completo como Estado y como sociedad, para que realmente hagamos efectivo todo lo que busca esto, que es una cuestión ética y de derechos, ¿no? De ética y de derechos, que es incluir dentro de la democracia a grupos que han estado fuera, para que la democracia sea realmente eso, el poder del pueblo, pero no el poder de un pueblo sesgado, sino el poder del pueblo real. Y todo eso merita un trabajo científico, un trabajo político, un trabajo continuo, informes, ver el impacto que se ha tenido, estudios, evaluar esos estudios y ir rediseñando esas medidas que ya tenemos. Ya las tenemos, rediseñémoslas y hagamos realmente que sea efectivo. Yo les invito a estar atentos a lo que va a emitir el INE en los próximos lineamientos, ¿no? En principio, se deberían mantener las mismas acciones afirmativas que ya tenemos. ¿Son un derecho adquirido o no son un derecho adquirido? Esa es otra cuestión que queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el denominado Plan B de la reforma electoral, el legislador comenzó a decir, yo voy a también introducir acciones afirmativas, pero de una manera mucho más sesgada, o sea, como con una regresividad con relación a lo que ya venían haciendo las autoridades electorales y de una manera sumamente más confusa. El legislador, en lugar de regular algo para bien, estaba regulando algo para crear un mayor conflicto. Eso ya no se aprobó porque fue declarado inconstitucional. Bueno, ya no tuvo efecto porque fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Entonces, nos quedamos con lo que teníamos en el proceso anterior. Y lo suyo es que se mejore lo que teníamos en el proceso anterior. Lo que pasa es que esa tarea le vuelve a corresponder a las autoridades electorales. Y va a ser una tarea sumamente complicada. Hacer efectivas las acciones afirmativas de todos estos grupos va a ser sumamente complicado. Y decir hasta dónde vamos a cerrar el grifo, porque mañana va a venir las personas de género fluido, también dentro de la acción afirmativa de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hacer efectivo todo esto, lo nuevo que puede venir, otros grupos que fuera, es una cuestión difícil de llevar a cabo. Entonces, yo les invito a estar atentos a lo que se va a emitir en los próximos lineamientos. Les invito a leer el estudio del Colmex, del Colegio de México, que lo encuentran en internet, sobre el impacto que han tenido estas acciones afirmativas. El resumen del
Es un estudio, fíjense, aquí les voy a poner para que lo busquen así, y a quien le interese el tema, pues eso es un tema sumamente interesante, pues lo pueden buscar y lo van a encontrar. Yo lo encontré en internet. Este es el estudio que hizo el Colmex, siguiendo también una de las orientaciones del Tribunal Electoral de ya están las acciones afirmativas, elaboren estudios para ver qué impacto han tenido. Sí, o sea, si los ponemos en una acción afirmativa, no hemos entendido nada. O sea, fíjense, es tan complicado diseñar acciones afirmativas que cuando se nos dice 8 para personas con discapacidad, hay que ir a ver qué personas con discapacidad llegaron por esa acción afirmativa. ¿Por qué? Porque la discapacidad es un complejo. Hay discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad mental, discapacidad visual, discapacidad auditiva. Y la más discriminada, fíjese lo que nos dice la ONU, dentro del grupo de personas con discapacidad hay un subgrupo más oprimido. Las personas con discapacidad intelectual y mental, una persona con síndrome de Down, una persona bipolar, ¿no? Con esquizofrenia, que sería discapacidad mental. Una persona con síndrome de Down, que es discapacidad intelectual. No es lo mismo una cosa que otra y no son las mismas barreras a las que se enfrentan. Esas personas están sujetas a una mayor opresión, porque hay personas con discapacidad motriz que están oprimidas, que están discriminadas, pero una persona con síndrome de Down está mucho más discriminada, mucho más excluida. Y ahí yo les invito, entren a valorar. En este estudio del Colmex se nos dice cuántas personas con discapacidad llegaron. Llegaron, y aquí yo se los presentaba, porque claro, mire, tomen en cuenta que cuando yo les estoy diciendo cuántas personas con discapacidad, o sea, ¿cuál es la acción afirmativa para las personas con discapacidad? Eso no significa que van a llegar ese número. Esas son las candidaturas que se tienen que presentar. El tribunal dijo 8. ¿Cuántas llegaron? 8. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiese habido acción afirmativa no llega ninguna, porque esas 8 llegaron por acción afirmativa, porque ya tenían esa cuota reservada en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de Diputados. Pero preguntémonos, ¿y qué tipo de discapacidad tienen estas personas? Probablemente, nos dice el Colmex, la mayoría tiene discapacidad visual. ¿Y cómo se define una discapacidad visual? ¿Cuántas dioptrías? ¿Y por qué no llegaron las personas con discapacidad motriz y la discapacidad intelectual? ¿Ustedes votarían por un diputado que tenga síndrome de Down? Es que, entonces, en el diseño hay que tomar en cuenta un universo tan complejo, y somos una sociedad tan compleja y tan excluyente, que incluso con acciones afirmativas seguimos excluyendo y discriminando, principalmente aquellas personas que se enfrentan a mayores barreras y a mayor interseccionalidad. Es complicadísimo diseñar las acciones afirmativas. Somos una sociedad complicada. Y creemos, o nos gustaría creer que somos heterogéneos, que somos homogéneos, perdón. Somos un solo tipo, no tenemos variedad, no queremos reconocer el valor de lo diferente. Nosotros propugnamos derechos humanos, pero de boquilla, de la boca para afuera, porque cuando yo tenga que cederle mi lugar, y lo digo asumiendo mi propia responsabilidad, es que me van a decir, tú como mujer, ya dices, es que tú estás en ese lugar, y si en algún momento van a rediseñar esos puestos y van a decir, no van a ser solo mujeres, sino que además van a ser mujeres que han estado sujetas a otros tipos de discriminaciones, no solo por sexo. Yo voy a decir, yo ya no le quiero ceder ese lugar a otro. O veámoslos en el caso de las mujeres TER o las mujeres cis o las mujeres trans, o sea, el mismo movimiento del feminismo se muestra reacio a aceptar que pueden existir otras formas de expresión de identidades dentro de ser mujer. ¿Qué te define como mujer? ¿El sexo? ¿O hay otras cuestiones que te definen como mujer? Muchas veces el mismo grupo de personas que han estado propugnando por la igualdad y por actuar en contra de la discriminación y la violencia, genera violencia hacia otros grupos. Somos una sociedad muy compleja. Yo les digo, a veces perdemos la fe en nuestra propia sociedad, ¿no? Somos muy complejos, va a ser difícil actuar contra esta exclusión y discriminación, no imposible, pero es difícil. En México ya se dio un paso.
A mi juicio se tiene que mantener esto que ya se construyó y buscar cómo irlo mejorando. Quizá no vamos a llegar a una eficacia del 100% y real, pero pues en la medida en la que se pueda avanzar, se tendrá que ir haciéndolo. Y para eso se necesitan estudios, evaluaciones, impactos, consultorías y llevar todo esto a la ley. No tiene que hacerlo la autoridad administrativa ni la autoridad jurisdiccional. No son los que tienen que hacerlo en cada proceso electoral. Esto es una obligación que tiene que asumir el legislador y con esto cierro. ¿Y saben qué fue lo más grotesco que en la denominada reforma del Plan B? Que aquellos diputados, aquellas diputadas que habían llegado por acción afirmativa no se pronunciaran en contra de la regresión en materia de acciones afirmativas y inclusión que se pretendió hacer con ese denominado Plan B. Y habían llegado a través de las acciones afirmativas que se iban a hacer más regresivas. Entonces ahí es donde se dice, nos falta muchísimo en todos los sentidos. Yo les invito a tomar conciencia de esto, a estar atentos a lo que se diga para el siguiente proceso electoral y de alguna manera, pues, como sociedad civil a tener algún tipo de participación en todas estas cuestiones que son difíciles, que son complicadas, pero que son necesarias de trabajar. No sé si alguien tenga alguna participación. Pues si no, daríamos por cerrada aquí la sesión. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y si tienen algún tipo de que les quedan dudas, que me imagino, ¿no? Alguna cuestión, me pueden escribir directamente y yo ahí les puedo atender en mi correo. Gracias.